Namaste, ¿qué tal? Shalom. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, deseo de todo corazón que estén teniendo un excelente arranque de año y que venga muy enriquecido en todos los aspectos evolutivos, desde el espíritu, la mente, el corazón, el cuerpo, absolutamente todo con mucha luz. Y qué mejor que hacerles esta invitación del curso que tenemos en puerta de astrología cabalista. Es uno de los cursos con mucha revelación, con mucha profundidad. Claro que el viaje es muy bonito, intenso, porque a veces implica darnos cuenta de cosas en las que de manera inconsciente caemos, pero una vez que empezamos a reconocer y aceptar aspectos que podemos pulir y mejorar, pues claro que el viaje se vuelve muy ameno. Entonces siempre vamos a tener el conocimiento y las herramientas para poder llevar a cabo pues toda esta gama de experiencias de una forma muy amorosa, liberadora y sobre todo sanadora. Eh, Les preparé una presentación muy ligera para poder entender qué es lo que vamos a estudiar, de qué se trata, porque a veces podemos tener un concepto claro de la astrología, es algo con lo que a lo mejor ya tenemos una familiaridad, pero cuando se aplica el término Kabbalah es como de qué es eso, cómo se come, de qué se trata, cómo se vive, y por ello me di a la tarea de generar una explicación muy breve que nos permita tener una claridad mucho más amplia. Sobre todo a veces son términos que sí nos pueden resonar, pero por desconocer de qué se trata nos limitamos a vivir la experiencia. Y bueno, pues se trata de que abramos la puerta a un mundo que viene desde el corazón y que empata perfectamente con nuestras experiencias de todo nuestro entorno. Y claro que la luz que se despierta en estos escenarios, pues sin duda nos va a traer grandes lecciones y grandes aprendizajes. Este curso va a dar inicio el domingo 15 de enero, que ya estamos a menos de una semana. Sin embargo, va a haber una ventana de oportunidad para que se puedan integrar, ya sea de esta clase a la siguiente. Ahorita vamos a explicar un poquito la estructura, cómo va a estar nuestro curso desarrollado y con ello tengan un panorama más claro. ¿Ok? Bueno, primero que nada vamos a empezar con nuestra pequeña presentación donde nos expresa Kabbalah, astrología, la naturaleza verdadera del ser, virtudes y su manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pensamos que nos conocemos, pensamos que ya sabemos todo de nosotros mismos, pero solo conocemos aspectos como una parte de. Y en el mayor de los casos, esa parte que conocemos que es la más chiquita, la más básica, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver en este aspecto psicológico, incluso físico, y luego ya como que de ahí se quedó todo limitado. Tenemos esta inquietud, esta curiosidad de la cuestión espiritual, pero es algo que no queda muy claro, es algo que genera dudas, confusión, a veces escepticismo, porque si es algo que no se percata con los sentidos, o sea, que no lo ves, que no lo tocas, que no lo pruebas, difícilmente podamos dar crédito de su existencia. Sin embargo, pues esos aspectos o esas partes que nos conforman, que incluso son invisibles a los sentidos, es lo que le vamos a dar tangibilidad, es lo que vamos a ayudar a que pase desde ese aspecto energético a que se vuelva un hecho, una realidad. Por ello es importante reaprender. ¿Por qué reaprender? Porque es conocimiento que nosotros ya sabíamos, con lo que hemos vivido toda nuestra existencia, encarnación tras encarnación, algo que resuena en nuestro corazón, en nuestra conciencia, pero repito, al no tener claridad de esto, nos genera mucha confusión. Por lo tanto, saber de esta naturaleza nos permite ya tomar al toro por los cuernos y decir, esto funciona así, esto se genera de tal manera, esta es la herramienta que va a aplicar ante cada experiencia. ¿Y esto a qué nos va a llevar?
a despertar la parte luminosa que son nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades y cómo ya tiene una expresión en la parte física, en el plano terrenal. Ahora sí que generar una comunicación entera entre el plano espiritual con el plano físico. Hay mucho que vivir, hay mucho que aprender, hay mucho que practicar. Básicamente lo que vamos a estudiar aquí es apto para principiantes. A veces podemos no tener idea de nada, pero este puede ser un gran punto de partida para todo un desarrollo. En el aspecto personal les puedo compartir que desde la primera vez que tomé una clase de Kabbalah yo no tenía ni idea, ni siquiera del término, pero me hicieron la invitación, acudí y desde la primera clase fue una fascinación, una explosión que vino desde mi corazón, mucha emoción, mucho entusiasmo. Claro que esto implica mucho trabajo interno, mucho compromiso con nosotros mismos, porque el beneficio no va a ser para los demás, va a ser para nosotros. Sin embargo, es increíble que una revelación tras otra llegue con tantos regalos. Y eso es lo que nosotros queremos compartirles a ustedes, de todo lo que también nosotros hemos aprendido y vivido. Y bueno, quiero empezar con esta parte que es Kabbalah. Kabbalah es un estado de conciencia, por así decirlo, una capacidad espiritual que nosotros tenemos y que vivimos con ella día tras día. Sin embargo, de modo conceptual, podemos darle una definición para tener una idea de qué se trata. Pero esto no es de conocer, esto es de vivir, esto es de explorar, esto es de experimentar. Nos dice, por así decirlo, que Kabbalah significa recibir. ¿Recibir qué? ¿O de qué? ¿O de quién? Y nos dice que la mente y el corazón son la vasija en la que recaen fuerzas de luz espiritual para su manifestación en el plano físico. Era lo que les decía, nosotros vamos a entrar de lleno en conocimiento que hay un aspecto visible de nosotros, de nuestra composición energética y de la creación, y hay un aspecto invisible. Sin embargo, los dos coexisten entre sí, intercambian información, se combinan, se comunican. Y la mente y el corazón, como son herramientas o instrumentos que trabajan en el plano físico, se convierten en vasijas, se convierten en contenedores, como el vaso, que es un contenedor y tú le colocas un poquito de agua o alguna bebida y el vaso, su función principal es contener ese líquido. Entonces la mente y el corazón son eso, son vasijas en donde desde una conciencia superior espiritual, desde filtros, vamos a decirlo así, de luz, la energía espiritual va bajando hasta que toma una forma, pero esa forma la toma desde la vasija que le está conteniendo. Y aquí ponemos de ejemplo el corazón y la mente, pero básicamente todo nuestro escenario terrenal, todo lo que son seres vivos, objetos, situaciones, experiencias, todos son vasijas en donde hay un potencial de luz, de energía que está latente para tener una expresión y ver cómo esta expresión cobra vida y también se suma dentro de este plano físico generando un beneficio de alto valor. Aquí nos dice que la Kabbalah es un antiguo legado a la humanidad para la purificación del alma. Nosotros desde que existimos, desde ser átomos, moléculas, básicamente ya traemos como este instructivo, este manual de uso, donde nos habla del espíritu, del alma, de la materia, cómo estos componentes se relacionan entre sí. Y la Kabbalah, aunque la Kabbalah, la palabra como tal es un término más contemporáneo, y contemporáneo me refiero a muchos años a la fecha, no es un término que se usó desde los orígenes del ser humano, sino que a través de antiguas ciencias, filosofías, tradiciones, pues poco a poco la Kabbalah fue tomando forma como tal, pero esto no excluye
que la enseñanza y la disciplina y las revelaciones sean antiguos y por lo tanto vienen acompañando al ser humano desde su creación. Y no me refiero solo en el plano físico humano, sino desde mucho atrás, porque dentro de este estudio nos vamos a dar cuenta que el alma va pasando por niveles, va pasando por experiencias donde alguna vez fuimos minerales, donde alguna vez fuimos plantas, alguna vez fuimos animales, y básicamente llegar a esta forma humana ha tenido un proceso, una historia impresionante, y eso es todo lo que vamos a estudiar y todo lo que vamos a platicar durante este curso. Dentro de la estructura, nosotros vamos a estudiar algo que se llama el alfabeto hebreo o las 22 letras hebreas. Y esto no nos vayamos a confundir que tenga que ver con algo gramatical. Como tal, existe un idioma, que es un idioma hebreo que se utiliza actualmente en ciertos países, pero más allá de eso, el origen de este instrumento de luz, que son estas letras, en realidad estas formas o símbolos son contenedores de energía que al momento que nosotros las meditamos, las estudiamos, las usamos, va a generar una química dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ADN, de nuestra alma, de todos los planos o las formas corporales que tenemos energéticas y físicas. Y claro que esto va a cambiar por mucho nuestra realidad. Entonces, dentro de nuestra estructura, vamos a estudiar lo que sería el grupo 1, que está conformado por las letras madre. A esto se le llaman como los elementos, que son el fuego, el agua, el aire, la tierra, pero desde su aspecto espiritual, no tanto su función física, que sí lo vamos a estudiar, pero es más la cuestión de la vibración, de la energía. Luego viene el grupo 2, que son las letras doble. Esto está relacionado con los planetas. En la astrología tiene que ver con algo que se llama planetas personales. Y bueno, aquí vamos a ver el impacto que tienen las frecuencias planetarias hacia nosotros y de nosotros hacia el universo. El grupo 3, que tiene que ver con las letras simple, y este tiene una relación estrecha con los signos del zodiaco. Nosotros vamos a darnos cuenta que este estudio está completo, está integrado, porque no se trata de ver la cuestión astrológica como algo ajeno a las tradiciones, a las filosofías. Realmente, si nosotros nos damos cuenta, el ser humano, en cualquier tradición, en cualquier cultura, siempre ha sido muy relevante el estudio de la astrología. Yo al menos no me ha tocado ver ninguna cultura, país, cualquier tradición en la que no se meta la astrología. Claro que a lo mejor de repente hay estudios o hay grupos que dicen, esto no nos sirve, lo hacemos a un lado, no tiene relevancia. Pero la realidad es que si lo analizamos con profundidad, claro que tiene una relevancia, porque nosotros en primera instancia, desde el plano físico, tenemos polvo cósmico transitando en nuestra sangre, todos los minerales que necesitamos, porque nuestro planeta de eso está hecho, de polvo estelar. Todo lo que ha entrado al planeta básicamente ha sido una conformación principal, sobre todo desde el aspecto biológico. Por lo tanto, si hay un impacto físico, claro que hay un impacto mental, claro que hay un impacto todavía más profundo, que es el espiritual. A la par vamos a estudiar el desarrollo de este símbolo que estoy señalando con el puntero, que se le llama árbol de la vida o el árbol sefirótico. Y junto con este grupo de letras, de manera alterna, vamos a estudiar cada uno de estos componentes. Esta es una gráfica que nos permite entender en primer plano cómo funciona el alma, ¿ok? No es que nuestra alma sea de esa forma, simplemente es un parámetro, es un punto de referencia con el que nosotros podemos entender cómo se va filtrando la energía, todas estas inteligencias desde un plano superior de conciencia, y cómo va bajando y va teniendo un aspecto en la forma física y los canales de comunicación que existen entre ellos.
Por lo tanto, es muy importante estudiarlo. Dentro de nuestro curso también vamos a platicar de historias bíblicas, que son historias que podemos pensar son mitos, son realidad, son acontecimientos históricos, son leyendas que son, o bien son un mensaje codificado que quedó escrito para el alma y que afortunadamente hoy en día hay herramientas para poder revelar el mensaje oculto que nos ha acompañado en la historia humana, ¿no? Entonces vamos a entender a profundidad qué es lo que estas historias han tratado de revelar en nuestro proceso evolutivo. Aquí les voy a presentar un poquito de estas letras, pero antes de eso, también en la parte astrológica vamos a estudiar nuestra carta astral. Cada quien va a tener su carta astral y con cada tema que vayamos desarrollando, pues vamos a ver aspectos para que cada quien aprenda a interpretar su propia carta. Nosotros nos dedicamos a la lectura de las cartas astrales, pero nuestras sesiones son cortitas. ¿Por qué? Porque nos podemos sentar 2 horas a platicar, a leer la carta astral, pero no va a pasar de que sea solo un punto de referencia, un punto de partida. Cuando nosotros aprendemos a leer nuestra propia carta astral, nos vamos a dar cuenta que te metes a un mundo maravilloso de autoconocimiento, que cada vez que tú abres tu carta te trae una revelación e información nueva que dices, wow, pensé que ya había terminado de leerla y luego me doy cuenta que me arroja más y más información. Y qué mejor que cada uno aprenda a leer su propia carta. Y aquí es como está constituido. Las letras madre, como lo dijimos, son los elementos, que es lo que vemos dentro de nuestro esquema. Las letras doble, que tienen que ver con los planetas y las luminarias son el sol y la luna. Las letras simple, que tienen que ver con los signos del zodiaco, que también los podemos ver aquí de manera simbolizada. Las casas terrestres, que son estos segmentos que están enumerados, estas divisiones que se hacen como si fuera un pastel, una pizza, y que aquí nos marca escenarios muy específicos, como los aspectos también que vamos a estudiar, que son todas las líneas aquí en el centro, que nos habla de la conexión entre elementos y planetas. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que cada uno tiene su energía de manera personalizada, porque es justamente la información que dejó registrado el alma para su siguiente encarnación y que necesita las condiciones energéticas precisas para que pueda dar lugar al nacimiento y de ahí toda la gama de experiencias que se van desarrollando. Como astrólogo, vamos a verlo así como simplemente leer, conocer los símbolos, las posiciones, todo eso. Como astrólogo te puedes quedar limitado a que la información que te arroja una carta astral es lo que es y es el tipo de destino que vas a vivir. Pero como cabalista, no, esa información es solamente el 50% o a veces menos. Simplemente leer una carta e interpretarla solamente es un punto de referencia para que tú puedas aplicar la herramienta correspondiente. En este caso, los contenedores, que son las letras. ¿Cuál es la letra que corresponde a cierto símbolo, a cierto planeta, a cierto signo? Incluso la posición que tiene es un término que vamos a estudiar con respecto a los grados, que es la posición que se encuentra dentro del círculo. Y nos dice, bueno, aplicamos tal herramienta y con esto la vibración va a cambiar, se va a armonizar, puede pasar desde un estado hostil a un estado armonioso. Y eso es una capacidad invaluable que todos nosotros tenemos y que todos nosotros podemos saber aprovechar. Y bueno, aquí tenemos el primer segmento que vamos a estudiar, las letras madre, donde vamos a desarrollar a profundidad los aspectos de los elementos en su esencia espiritual, y luego vamos a estudiar los aspectos de la personalidad, que son del carácter, los temperamentos, y con ello, bueno, pues también entender un poquito a profundidad cómo arranca este proceso creativo en la energía.
Luego, la siguiente fase, que son las letras doble, donde vamos a estudiar letra por letra, junto con el planeta que nace de estas inteligencias. Nace el planeta, aquí vamos a estudiar algunas historias bíblicas de algunos patriarcas y es donde todavía va a llegar mucha revelación así de, caray, yo no sabía que esas historias tenían una relación muy estrecha en lo que estoy viviendo en la actualidad, en mis procesos de vida, en mis experiencias. Luego, por último, el segmento de las letras simple, donde esto ya tiene que ver directamente con los signos del zodiaco. También vienen las historias de las tribus de Israel, porque tienen una relación muy estrecha con los signos. Y de ahí partimos al último segmento, que tiene que ver con los nombres de Dios. Básicamente, este es un cuadro con la estructura o con la combinación de cada una de esas letras que de manera individual vamos a estar estudiando y luego cómo se conforma en este cuadro. Yo en lo personal he notado que mucha gente se mete de lleno a estudiar de primera instancia los nombres de Dios, los 72 nombres de Dios, pero no tienen idea de su origen, de dónde viene, cómo se conforma, qué trabaja letra por letra, ¿no? Es como de, a ver, a mí ya dame las cosas hechas y simplemente quiero usarlas. Pero a veces cuando nos metemos de lleno en una frecuencia tan alta sin haber pasado antes por una antesala de preparación, pues de repente estas descargas energéticas nos caen de golpe y los procesos de purificación son más intensos. Entonces estamos viviendo cambios repentinos, transformaciones así de golpe que a la mente le cuesta trabajo procesar y naturalmente esto genera un cortocircuito. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para entender toda esa descarga de luz que está bajando. Es como si nosotros fuéramos un foco de cierta capacidad de watts muy básica y le metemos una descarga de golpe y por lo tanto esto genera una explosión, ¿no? Nuestro foquito se va a fundir. Al principio es todo incandescente y luego se apaga al instante. Y la intención no es que pasemos por esas etapas que a veces lo que generan es que uno renuncie, claudique y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero saber de esto. Cuando podamos hacer una transición paulatina, poco a poco, sin tanta premura, y bueno, pues la experiencia definitivamente pues va a ser muy beneficiosa. Vamos a platicar de la estructura de nuestro curso. Nos dice que iniciamos este domingo 15 de enero 2023. El curso que incluye el esquema astral, que es el esquema que les presenté. Este se obtiene con sus datos de nacimiento y yo les genero el esquema que vamos a estudiar durante todo el curso. El archivo PDF de cada presentación, que es toda la información que me va a estar acompañando en cada clase y por lo tanto ustedes tienen acceso a estos PDFs para que puedan hacer sus anotaciones por si algo se requiere anotar. Luego también el material de estudio, que son láminas que de manera alterna se les van a compartir para que esto complemente la información que vamos a abordar. Las clases son presenciales, sin embargo, existe una ayuda en dado caso de que por alguna razón no se puedan presentar en un día de la clase. Se puede hacer una sesión personal por Zoom para que no se pierdan la continuidad de la información, porque es muy importante llevar una secuencia de todo lo que vamos estudiando. Si dejamos pasar una clase, de repente cuando tomemos la siguiente se generan muchas dudas, sobre todo porque no son clases o temas que uno esté teniendo de manera cotidiana, ¿no? O sea, con la familia o con las amistades o en el trabajo. Para muchos este conocimiento es un campo nuevo y por lo tanto necesitamos llevar una secuencia para que vayamos como al día y no se nos genere tanta duda.
Por lo tanto, las clases son presenciales. En dado caso de que no puedas acudir porque se te complicó demasiado, bueno, va a existir esta alternativa donde fuera de clase, durante el periodo de una clase a otra, tengamos una sesión por Zoom y ahí se da el tema. La duración del curso es de 2 años, 2 meses. Sé que suena muy largo, pero vamos a tomar en cuenta que es una clase por mes. Aproximadamente estamos hablando de 25 clases. A veces nos puede alargar 2 meses más, pero ya depende mucho de la dinámica que estemos llevando dentro del curso. Sin embargo, se pasa como agua. Realmente de una clase a otra, el tiempo transcurrido se pasa muy rápido porque ya es como la percepción mental, pero nos vamos a dar cuenta que este tiempo es muy express. Pero necesitamos ese mes para poder integrar, para poder procesar y reflexionar y empezar poco a poco a aplicar los cambios que necesitamos dentro de nuestra práctica. Entonces, un mes por clase es excelente, al menos esa es la experiencia que nos ha dado los cursos anteriores con los otros grupos. Y bueno, la verdad es que ahorita se ha formado una comunidad, está chiquita todavía, pero la intención es que poco a poco vaya creciendo y con lo que vamos aprendiendo, pues en equipo, sumar luz, sobre todo pues en nuestro mundo, que es donde más se requiere. La aportación es de 500 pesos por cada sesión. Ya incluye todo lo que hemos platicado anteriormente, y si en dado caso necesitas más detalle de algo que a lo mejor ahorita se nos esté escapando platicar, pues con gusto me puedes enviar un mensaje y tomar en cuenta aspectos que a lo mejor ahorita no se estén mencionando. Pero fuera de eso, pues básicamente es toda la información. Repito, las clases son presenciales en nuestro espacio holístico que se llama Sendero Namaste, y en el navegador así nos pueden encontrar como Sendero Namaste, ver dónde nos ubicamos y con gusto pues ahí lo recibimos. Las clases van a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son 3 horas. Aquí les compartimos cafecito, tecito, algún bocadillo para que no lo sientan tan pesado, que repito, ya dentro de la plática y del estudio, estas horas se pasan de volada y aproximadamente se programarían las clases, cada mes se agendan y entre el penúltimo o el último fin de semana de cada mes. Pero esta programación se irá dando de clase en clase. A veces de repente pues surgen situaciones por las que haya que mover los espacios entre cada clase, ya sea por una cuestión festiva, ya sea por una cuestión personal, pero se va a procurar siempre que esa clase se dé, que no se pierda, y tomando de referencia que es entre el penúltimo y el último fin de semana de cada mes, ¿ok? Y bueno, pues de todo corazón los esperamos, que se sumen a este barco de conocimiento, de revelaciones. Realmente es fascinante y muy emocionante todo lo que vamos a aprender, y es bonito ver también los cambios que se van realizando en cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias, Shalom. Les mandamos un abrazo enorme en nombre de Oscar, de Santi y yo, Nadia. Y bueno, pues con mucho gusto y de todo corazón los esperamos a partir de este 15 de enero y si no, a la siguiente clase. Gracias y que tengan un excelente inicio de año.